pues pasamos a la cuarta comunicación de esta sesión, que es la de Carlos Fernández Piñar, que tiene un título bastante largo. Dos propuestas de prefabricación de la casa de madera en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el AA System de Álvaro Aalto y el Package House de Walter Gropius y Konrad Wachsmann. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablaros de dos propuestas de prefabricación de la casa de madera que tienen en común, por un lado, el contexto histórico en el que se producen. Las dos se producen en los primeros años 40, aunque tienen su origen quizás unos años antes, y tienen en común esa situación del mundo en ese momento, que es una situación bélica, ¿no? Lo cual pues, facilita o posibilita que haya propuestas de ese tipo. En ese momento histórico podemos considerar que hay bastantes proyectos similares de prefabricación también de casas de madera, entre los que podemos citar pues, las System House de Sven Markelius, las Laurus Blomstedt, las Yankee Portables o las Plus 2 Point de Breuer. O sea, no son los únicos proyectos, pero yo he seleccionado estos dos, en primer lugar porque por la participación de dos de los principales o los más insignes arquitectos del movimiento moderno en ese momento, ¿no? Por un lado Álvaro Aalto y por otro lado aparece el nombre de Walter Gropius en el proyecto que realiza junto a Wachsmann. Los he elegido también porque van a dar dos visiones bastante diferentes de lo que consideran la prefabricación de una casa de este tipo. Y por otro lado se da lugar, tenemos una coincidencia temporal de todos estos arquitectos justo en los primeros años 40 en las universidades americanas, ¿no? Walter Gropius está desde el año 1937 dirigiendo la Escuela de Diseño de Harvard. Wachsmann llega un poquito más tarde, llega en el año 41 y va a refugiarse precisamente en la casa de Gropius después de pasar una temporada en un internamiento por su condición de judío en la Francia ocupada. Y Aalto va a dirigir durante un espacio de tiempo muy corto, a finales de los años 40, entre septiembre y octubre, va a dirigir un laboratorio de experimentación en torno a la prefabricación de este tipo de casas en el MIT. Entonces, justo en ese momento parece que coinciden, aunque no podemos constatar que haya una transferencia de ideas o unas influencias mutuas. Aalto y Gropius sí se conocerían. Wachsmann llega un poquito más tarde de que Aalto estuviera allí, o sea que no se produce ese contacto en ningún momento. Bueno, estos dos proyectos tendríamos que ver primero por qué se produce la elección de ese material, de la madera y de ese sistema, la prefabricación para la construcción de este tipo de casas, ¿no? Ahí tendríamos también algunas particularidades un poco distintas. En el caso de Álvaro Aalto, la elección de la madera resulta una elección absolutamente natural que está relacionada con la tradición constructiva local finlandesa, con la que él tenía mucha relación y la que siempre defendió muchísimo. Y tendría también relación con el proceso de industrialización del país que se produce a finales de los años 30, proceso en el que Álvaro Aalto va a tener también un papel importante por su contacto con Harry Gullichen, que se va a convertir en su gran mecenas, que le va a encargar la Villa Mairea y que le va a posibilitar también trabajar para las grandes empresas madereras en la construcción de grandes complejos fabriles, sobre todo madereros, que, dada la situación del país de Finlandia, son industrias que se localizan en sitios apartados, allá donde están las materias primas, la madera, y donde están los ríos como posibilidad de transporte. Por tanto, alrededor de esos grandes sistemas de industrias madereras es donde van a aparecer los primeros intentos de la prefabricación de este tipo de casas de Álvaro Aalto, en lo que será la primera serie del sistema AA. En esas industrializaciones, Álvaro Aalto hace algunos primeros intentos, que son los que tenemos en esta imagen. Aquí tenemos algunas de las primeras casas del sistema A, de la primera serie, que se producen en uno de sus complejos industriales. Y son unas casas muy sencillitas, de una sola planta. Usualmente tiene una parte de la planta, sí tiene un sótano, y tienen un bajo cubierta que no es habitable, pero que sí se utiliza como lugar de almacenamiento adicional. Estas casas luego, en el caso de Álvaro Aalto, van a tener su salida al igual que nos va a ocurrir con los proyectos de Wachsmann y Gropius, van a tener mayor interés en el momento en que se entra en guerra, ¿no? En el caso de Finlandia tendríamos tres sucesivas guerras: una primera guerra que sería la guerra de invierno, que se produce entre los años 39 y 40, luego tendríamos la guerra de continuación entre los años 41 y 44 y finalmente la guerra de Laponia, ¿no? Entonces, eso también va a ser un punto común, va a servir de catalizador para la posibilidad de construir este tipo de casas de madera.
En el caso de Gropius y Watchman, la elección de la madera viene en primer lugar como una adaptación al contexto constructivo norteamericano. Ya Gropius, según llega allí, en sus primeros proyectos en América, en colaboración con Marcel Breuer, ya utiliza sistemas de construcción en madera. Por otro lado, la elección de la estandarización, en el caso de Walter Gropius, pues resulta también natural, porque había sido uno de los principales impulsores de esta en Europa, con su famoso memorándum en el año 1910 al director de la empresa EGE, con las experiencias en la colonia Torten, en la Weissenhof, las casas de cobre, etc. Y eso se va a ver reforzado por la colaboración con Watchman. Watchman tenía una experiencia previa también en Europa. Desde 1927 había estado dirigiendo la sección de arquitectura de la empresa Christoph & Mack, que era la principal empresa maderera de todo Centro Europa, donde estuvo desarrollando los sistemas de prefabricación de casas con paneles completos, con lo cual aportaba una gran experiencia en cuanto a sistemas de modulación, sistemas de ensamblaje, etc. En el año 1941, Estados Unidos entra en guerra y ahí se produce la oportunidad de desarrollar esos proyectos de construcción en madera. Si vemos los primeros proyectos, aunque sea brevemente, el sistema A, lo primero que tendríamos que decir es que se configuran dos series distintas. Hay una primera serie, que es esta que veíamos en la pantalla, que se desarrolla a partir del año 1937 y que está relacionada con los programas de industrialización. O sea, son unas viviendas que en principio, aunque sí admiten la posibilidad de comercializarse, están pensadas para consumo casi interno de las mismas empresas que los encargan, las empresas maderas para alojamiento de sus propios trabajadores. Esas casas son unas casas de pequeña dimensión, tienen entre 40 y 80 metros cuadrados, 1 o 3 dormitorios, y estaban designadas por letras. Había una serie de tipos que están designados pues, A1, A2, B1, B2, etc. Álvaro Aalto lo que le va a preocupar fundamentalmente es el tema de la variedad en el diseño. Él diseña distintos tipos de casas, de distintos tamaños, y diseña también casas pareadas, diseña casas en hilera, diseña casas más grandes, ampliadas para personal de más rango dentro de las empresas, e incluso diseña algunas casas que se colocan en ladera o que se colocan en pendiente o aterrazadas. También va a diseñar, dentro de esa primera serie, un conjunto de cabañas de verano que también van a ser muy interesantes de la forma de pensar la prefabricación de Álvaro Aalto. En esas cabañas de verano, él lo que le preocupa sobre todo es la posibilidad de crecimiento. Entonces, lo que nos va a proponer es unas cabañas que van a estar compuestas por una serie de células que se van agregando unas a otras, lo cual tiene mucho que ver con la arquitectura tradicional, por ejemplo, de Carelia, ¿no? que tanto le gustaba. Eso también tendría que ver pues, con el organicismo, que siempre relacionamos con Álvaro Aalto, o con proyectos posteriores como los que realizaría Hudson, ¿no? Ahí vemos algunos modelos, algunas de esas, las posibilidades que tienen de crecer, o incluso vemos cómo se sale de la ortogonalidad y proyecta algunas partes con líneas diagonales, con líneas que no se ajustan a la cuadrícula. Bueno, luego la segunda serie que va a proyectar, esta primera serie se canceló al entrar Finlandia en guerra, y la segunda serie se le va a encargar por la compañía Ahlstrom en el momento en que justo Aalto tiene que volver de ese proyecto en el MIT, porque Finlandia vuelve a entrar en guerra y esta vez entra en guerra en colaboración o aliados de Alemania, con lo cual todo ese proyecto se cancela, y al volver Aalto a Finlandia se le va a encargar esta segunda serie con objeto de reconstruir el país, reconstruir las viviendas destruidas durante la guerra y la posibilidad luego de exportación a otros países con el mismo. En esta segunda serie está identificada en este caso con números, no con letras, y va a introducir variaciones mayores en el diseño, ¿no? Lo que va a componer es al final un catálogo completo de hasta 69 versiones distintas, con mayores variaciones de las contempladas en la primera serie. Aquí es donde va a plantear su idea de lo que él llama la prefabricación flexible, ¿no? Él está en contra de la prefabricación de las viviendas de la misma manera que los automóviles, con piezas repetidas todas exactamente iguales, y lo que le preocupa es que haya una enorme variedad de posibilidades distintas. Él habla siempre de la estandarización de los componentes de la arquitectura y no del elemento completo. Bueno, en estas variables, él va a contemplar variables como el soleamiento, las vistas, la topografía en todos sus proyectos. Bueno, hay una serie muy completa de proyectos. La diferencia entre las dos series, eso sí que es un tema que me parece importante, estéticamente o externamente son muy similares, y la verdadera diferencia está en el sistema constructivo. La primera serie era un sistema que tenía una prefabricación muy sencilla, en el que solamente se hacía una serie de piezas, pero no había unos paneles completos. Entonces, estos son unos planos que pertenecen todos ellos a la primera serie, en los que hay una serie de, es un entramado ligero que se rellenaba luego con unos materiales aislantes modernos, o bien con serrín, o bien había unas paredes formadas por tablas machembradas.
La segunda serie, en cambio, sí ya introduce el sistema de panel completo. Él lo introduce, aunque ya se había utilizado en Europa, pero justo después de su paso por Estados Unidos, rediseña el sistema con estos paneles en los que sí aparecen ya sistemas de pared o de ventanas, puertas completos. Aquí vemos una fotografía en que se ve precisamente esa diferencia entre las dos series, ¿no? La imagen de la izquierda pertenece a la primera serie, en que vemos cómo es un sistema que en obra exige todo el claveteado de todo el cerramiento, y en cambio la imagen de la derecha ya se utiliza el panel. Bueno, aquí vemos las posibilidades que él pretende, esas líneas que quería de ajustarse a todas las variables posibles, y vemos algunas imágenes de algunas de las más curiosas casas de la segunda serie, en la que él incorpora todos esos elementos inclinados, incorpora incluso esos ángulos que luego no llega a resolver desde un punto de vista constructivo. Bueno, en cuanto al sistema de Walter Gropius y Watchman, toda la búsqueda está en el sistema de ensamblaje de las piezas. Watchman traía un primer diseño que lo traía ya de sustancia en Francia, que es el primero que aparece, este primero de aquí, en el que había unos conectores, estos sistemas de paneles de madera, y estos conectores eran unos conectores que tenían una forma de I y que ensamblaban todos los paneles entre sí. La idea que tiene Watchman en ese momento es crear un sistema que le sirva tanto para ensamblar las piezas en vertical como en horizontal, de forma que es un sistema de ensamblaje universal y que sirve para todas las direcciones exactamente igual. Bueno, cuando llega a Estados Unidos y cuando con Gropius ya desarrolla este proyecto, lo primero que hacen hay una primera cosa que es adaptarse al sistema de medidas norteamericano, el que tiene que pasar del sistema métrico al sistema de pies y pulgadas. Se elige una modulación muy estricta, en la que él elige unos paneles con 3 pies y 4 pulgadas de ancho, y lo segundo que hace es rediseñar el sistema de unión. Ese sistema de unión lo que va a hacer es eliminar esos paneles en forma de I y ir a unos elementos metálicos que son planos, que son mucho más fáciles de producir y que, bueno, más difíciles de que se estropeen en la obra. Aquí vemos más imágenes del sistema de ensamblaje de los paneles. El sistema completo va a tener solamente 6 tipos de paneles distintos, que se corresponderán con puertas, pared, ventana, elementos de techo y de cubierta, son muy estrictos. Aquí vemos una sección de un elemento del panel y, bueno, pues el sistema completo. Y luego, esto definitivamente lo que ocurrirá es que el sistema Package House, ellos lo patentan en el año 42, en mayo, y después en el 46 va a pasarse a llamar el General Panel System, en el que sí entrará en producción con poco éxito, pero sí ya tienen y contemplan todo el proceso de fabricación, todo el proceso también de transporte y de puesta en obra. Sería un poco todas estas imágenes. Y bueno, por concluir, pues sería un poco comparar los dos proyectos, ¿no? Qué cosas tienen en común y qué cosas tienen distintos. Ambos proyectos responden a unos requerimientos muy parecidos, a un contexto bélico, a un contexto también de creación de grandes programas de alojamiento deslocalizados, relacionados a veces con la industria, con la reconstrucción, y buscan un resultado en el que se puedan obtener una gran cantidad de resultados finales distintos a partir de pocas piezas. Sin embargo, cada uno de ellos va a reflejar un poco la mentalidad de cada arquitecto, ¿no? En el caso del A-System de Alvar-Aalto, el énfasis se va a poner en la flexibilidad y en la adaptabilidad del sistema y en tratar de responder a la mayor cantidad de variables posibles. Por eso introduce elementos que se puedan adaptar a una topografía, por ejemplo, difícil, ¿no? El aspecto técnico en este caso va a ser secundario. El sistema constructivo no le da tanta importancia, de hecho él se adapta a ese sistema de paneles con bastante retraso respecto a otros arquitectos, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? No es lo que más le interesa. En el caso, en cambio, del Package House, el proceso técnico, la parte técnica es la fundamental, ¿no? Todo el énfasis está puesto en el diseño de esos conectores metálicos, en la reducción al máximo del número de piezas distintas posibles y en una modulación muy estricta. El sistema del Package House, en cambio, es un sistema cerrado que no admite la posibilidad de introducir piezas de otros sistemas diferentes por el tipo de modulación que tiene, que además no se adaptaba a las medidas comunes de los paneles norteamericanos y, sin embargo, no determina el resultado final. Donde Alvar-Aalto sí pretende controlar el resultado final hasta el final, en todas las variables posibles, aquí no se determina, simplemente está una serie de piezas y un poco siguiendo la filosofía de Gropius de colaboracionismo y de una arquitectura más impersonal, no se determina en ningún caso el producto final. En cualquier caso, ninguno de los dos proyectos pues, se saldrá adelante por distintas razones que también sería largo de analizar en cada caso, pues no llegaron prácticamente a pasar de proyectos o de producción de unas pocas unidades casi a modo de prueba. Pues nada más.